Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes para todos ustedes. Quiero decirles que estoy absolutamente feliz de estar en República Dominicana, un país que admiro, que quiero, que respeto por su fuerza creativa, por su talento y perdónenme que se los diga, cada vez que vengo acá me siento en casa. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Un saludo muy especial a José Grateró. Muchísimas gracias, José. Felicitaciones por este maravilloso proyecto que es Caribe Naranja. Arlet, un saludo también muy especial para ti. Pamela, también para ti de verdad, un saludo con inmenso afecto. Querida Milagros, esa camisa naranja lo dice todo. Una ministra que está con la camiseta puesta de la economía naranja. Un saludo también a mi buen amigo, el ministro Ito Bisonó. Y por supuesto también al presidente Abinader, a quien le tengo gran aprecio y amistad. Yo quiero esta mañana compartirles a ustedes una serie de reflexiones. ¿Qué pasa con las industrias creativas? ¿Qué pasa con las industrias creativas en la era de la inteligencia artificial? Y tengo que partir de una frase que en algún momento dijo Winston Churchill. Dijo, los imperios del futuro serán imperios de la mente. Es decir, los países que logren convertir el talento, su creatividad y su conocimiento en la principal fuente de expansión del capital humano, serán los países que ganarán un espacio en la historia. Estamos en épocas donde se habla de muchas revoluciones, de muchas transformaciones en materia de la velocidad con la que la información llega a distintas latitudes. Pero yo quiero partir de una reflexión que la veíamos en el panel anterior. Es cierto que estamos en la era de la inteligencia artificial, pero yo no conozco todavía talento artificial. Y esa es una explicación de por qué el capital humano, a partir de la cultura, tenemos que protegerlo. Pero claro, la velocidad es importante. La velocidad con la cual apoyemos, dinamicemos ese sector es importante. Y si alguien tiene duda de lo que está pasando con la velocidad, yo quiero compartirles a ustedes esta imagen. Lo que ustedes están viendo es cómo funciona la Fórmula 1. ¿Cuánto tomaba una parada de pits en el año de 1981? ¿Y cuánto toma una parada de pizza en el año 2019? Apenas cuando empezaba a introducirse el concepto de elementos de procesamiento rápidos de datos para medir indicadores. Y esto lo dice todo. Eso era 1981. La velocidad está cambiando las industrias, está cambiando la cultura, está cambiando el entretenimiento. Está cambiando la literatura, está cambiando la publicidad, está cambiando el diseño. Y la inteligencia artificial hoy puede ser o una gran herramienta o puede ser una gran amenaza, dependiendo de quiénes sean los triunfadores y dependiendo si hay un desplazamiento o no del capital humano. Por eso la selección de quiénes van a ganar y quiénes van a perder va a ser demasiado importante. Y tenemos que tomar muy en serio que ese proceso de selección nos trae a nosotros hechos históricos. Esta imagen nos retrotrae al 30 de noviembre del año 2022.
día en el que jugaban Argentina y Polonia y donde esperábamos que Argentina pudiera pasar a la fase de octavos de final de la Copa Mundo. Pero ese día pasó algo muy simpático. Mientras todos estábamos esperando ese partido, se hacía público la disponibilidad de ChatGPT. Ese mismo 30 de noviembre del año 2022, el mundo conoció una herramienta capaz de procesar datos y conocimientos disponibles y dar respuestas en milésimas de segundo con contenidos de relativa precisión y que se ha ido sofisticando. Entonces, ese cambio, sumado a lo que hoy representa esta nueva economía y esta nueva revolución, nos lleva a aseverar que para el año 2027 la economía de la inteligencia artificial va a representar al año más de 400.000 millones de dólares de inversión y va a impulsar en más de un 20% el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra región? Sobre todo cuando esta inteligencia artificial se está articulando con redes de información. O como lo mostraba recientemente en su último libro Yuval Harari, conocido como Nexus, que dice, esas redes de información se mueven a tal velocidad que existen riesgos de que se rompan los canales de descentralización del conocimiento, se centralice, se administre la propiedad intelectual de manera arbitraria y se ponga en riesgo lo que corresponden a muchos de los ingresos por propiedad intelectual en el mundo. Entonces, tener marcos éticos para enfrentar esta revolución es muy poderoso, pero sobre todo nos obliga a tener que asumir como nunca antes la protección del patrimonio cultural. Y lo pongo en un contexto. Nos puede llevar a competencias bastante desiguales. Podemos llegar a ver países de nuestra región, países en desarrollo, que vamos a tener que competir con países que a toda su productividad le están agregando estos contenidos de la revolución de la inteligencia artificial. Y nos podemos ver muy pequeños en esa competencia, salvo que tomemos una decisión consciente. Y es si vamos a ver ese escenario como un vaso medio lleno o como un vaso medio vacío. Si lo tomamos como un vaso medio vacío, vamos a caer nuevamente en la continua tristeza latinoamericana de estar reflexionando sobre opciones y casi que la parálisis por el análisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a defender? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Qué tipo de herramientas de mercados y de integración vamos a tener? O si asumimos esto como un vaso medio lleno y reconocemos que hay unos errores históricos que no queremos repetir. Nosotros llegamos tarde a la revolución industrial. Nosotros llegamos tarde a la revolución digital. Y no podemos llegar tarde a esta revolución de la inteligencia artificial con la protección necesaria de las raíces culturales y de la propiedad intelectual cultural de nuestras sociedades. Y esa reflexión no es menor, porque requiere de nosotros grandes equilibrios y conocer muy bien los riesgos. Esta imagen a mí me fascina. Este es Philippe Petit, cuando en su momento, en 1973, estaba cruzando en ese momento las Torres Gemelas. ¿Y por qué me gusta esa imagen? Porque él era un talento creativo. Se había formado en la acrobacia, pero se había formado también en las artes escénicas. Había hecho además estudios culturales donde estaba en ese momento la práctica de la mímica, tan importante en las raíces europeas. Y él quiso desafiar lo convencional. Pues hoy tenemos que desafiar lo convencional, mostrar equilibrios y entender los riesgos. ¿De qué manera? Entendiendo una premisa que nos compartió hace muchos años un fallecido exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que decía, hay cosas que sabemos que conocemos, hay cosas que sabemos que desconocemos y hay cosas que no sabemos que desconocemos.
Una de esas cosas que no sabemos, que desconocemos, es el peso estratégico, único, diferenciador de nuestra región en materia de cultura y talento. Y eso es lo que denominamos la economía naranja, la economía creativa, que es capaz de integrar lo que llamamos patrimonio arqueológico y nacional, festivales, carnavales, centros arqueológicos, museos, lugares patrimoniales, y que se suma a las artes escénicas, visuales, las artes digitales, la animación digital, la fotografía, la transformación que ahora nos brinda también la inteligencia artificial a partir de creaciones originales, los medios, radio, televisión, cine, series, animación digital y las creaciones funcionales como el diseño, la publicidad, la educación creativa, la gastronomía y toda esa sumatoria agregada de sectores nos muestra que América Latina tiene un motor transformador allí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando analizamos lo que la economía naranja significa por países, podemos ver que en un país como Colombia, mi país, la economía naranja es más grande que la minería. Es mucho más grande que la economía cafetera. Es mucho más grande que la ganadería. Y es un sector que genera empleo, atrae inversión y encadena orgánicamente sectores. En Estados Unidos puede ser más del 6 o 7% del PIB, igual que en el Reino Unido. En la gran mayoría de los países del G20 tiene un peso de esa dimensión en sus economías. Y no sabemos que desconocemos esa realidad y eso nos lleva a tomar decisiones a veces aisladas, fracturadas, o a que muchas personas piensen que la cultura es algo importante, que hay que darle reconocimiento, pero nunca la ponemos en el plano estratégico para la seguridad económica de nuestras naciones. Y ahí es donde es muy bueno entender que esto no es algo nuevo, que la visión de los gobernantes en torno a la cultura es muy importante. Es relativamente un factor diferencial en nuestras historias. El señor que ustedes ven en pantalla, Pericles, fue uno de los más importantes gobernantes de la Atenas clásica. Y su gobierno fue reconocido como el siglo de Pericles, donde hubo grandes conquistas militares, grandes desarrollos urbanísticos, pero sobre todo fue el momento del apogeo cultural más grande que tuvo Atenas, que diferenciándose inclusive de sus rivales históricos, lo que mostraba era un lugar donde había espacio para la creación, el conocimiento y donde se podía entretener la sociedad exponiendo su talento. E inclusive hay gobernantes también recientes, relativamente recientes. El presidente Kennedy, y ustedes ven esta imagen maravillosa, está con Jacqueline Kennedy y está con André Malraux, ministro de Cultura de Francia de Charles de Gaulle, en lo que fue ese importante gesto de diplomacia cultural donde la Mona Lisa cruza el Atlántico, viene de París y llega a los grandes museos de Estados Unidos, como el National Gallery of Art. Kennedy pronunció uno de los discursos más importantes de su visión cultural, donde decía que Estados Unidos tenía que exportar cultura para que se pudiera entender la dimensión de la libertad. Eso lo dijo en ese discurso. Y un gesto así de importante desde el punto de vista conceptual terminó siendo uno de los mensajes más estructurales para que la cultura fuera un factor diferenciador entre lo que en ese momento era Estados Unidos y también sus contrapartes en las épocas de la Guerra Fría, donde el cine, la música, el diseño, todas las manifestaciones artísticas podían transmitir
unos conceptos tan fuertes. Entonces, si la economía naranja es tan importante, es tan diferencial en nuestros países, y fuera de eso tenemos que asumirla desde el Estado como algo estratégico, salgámonos también de lo convencional y entendamos que República Dominicana es en sí misma una potencia cultural en expansión. Y si alguien tiene dudas de que esta economía es importante, crea riqueza, transforma sectores, pues hay indicadores que podrían ser bastante obvios. El año pasado, la gira Entre Mares y Palmeras de Juan Luis Guerra pudo haber dejado ingresos que superan solamente esa gira más de 15 millones de dólares y creciendo. O las marcas de Oscar de la Renta están generando al año más de 150 millones de dólares. Y estamos hablando solamente de dos casos icónicos muy reconocidos de República Dominicana. No estoy agregando otra serie de factores como los que hemos visto a lo largo de toda esta mañana. Entonces aquí no hay nada para dudar, porque el merengue, la bachata hoy son patrimonio reconocido por la UNESCO. Tienen unos sellos que son distintivos y únicos de este país, y vemos también cómo los carnavales no solamente atraen más visitantes, sino que se convierten en una especie de unión de todas las manifestaciones. Solamente si mencionamos el Carnaval de La Vega, nos vamos a encontrar con uno de esos lugares que si se exponieran de manera exponencial ante los ojos del mundo, serían ese matrimonio perfecto entre cultura y el turismo de sol y playa que tanto apetece al mundo desde la República Dominicana. En un país que tiene quizás 4 veces menos la población de Colombia, pero que tiene 2 veces el turismo de Colombia. Si a ese turismo le agregamos ese poder creativo y cultural de la economía naranja, aquí lo que tenemos es un motor en crecimiento y en expansión, con 2 caras de una moneda. 2 caras de una moneda que hoy quiero compartirles. La primera cara, que hay motivos de felicidad desde el punto de vista de la economía naranja. Una economía naranja en Dominicana que puede representar entre 2 y 2.5% del PIB, que es también más grande en su aporte al PIB, por ejemplo, que el sector del tabaco, dentro de los pensamientos convencionales, pero un sector que está empleando más de 100,000 personas en este país. Y de un sector que está creciendo en exportaciones y que logró el año pasado movilizar más de 100 millones de dólares para la industria cinematográfica. Y como lo mencionaron, solamente The Lost City, protagonizada por Sandra Bullock, superó los 100 millones de dólares de ventas de taquilla, casi llegando a los 190 millones de dólares, en una constante referencia a la riqueza de este país. Entonces, ¿es importante la economía naranja? Sí. ¿Es significativa desde el punto de vista del PIB comparado con otros sectores? También. Pero no nos podemos conformar. Y República Dominicana no se puede conformar. Entre otras cosas porque hay órdenes de magnitud que les quiero compartir. Solamente la gira de Taylor Swift del último año ha representado ingresos que superan los 1,000 millones de dólares. Es decir, solamente esta gira representa casi la mitad de lo que es el aporte al PIB de la economía naranja en Dominicana. Y esas órdenes de magnitud son importantes para saber que aquí no podemos pensar pequeño, hay que pensar en grande, con múltiplos exponenciales, porque también, por ejemplo, todos los shows de Broadway en el último año generaron ingresos por más de 1,800 millones de dólares. Es decir, todos los shows de teatro y entretenimiento en Broadway del último año fueron casi tan grandes como todo el aporte de la economía naranja en Dominicana. Entonces, la primera cara de la moneda, impacto, tamaño, dimensión. Y la segunda,
sigue siendo pequeña frente a otros sectores internacionales y nos tiene que motivar para pensar en grande, sacarla del estadio y dar un garrochazo, dar un salto que nos lleve a pensar distinto. Y eso es lo que hoy quiero compartirles también a ustedes. ¿Cómo hacemos para articular un marco de política pública, de participación privada y de transformación nacional en torno a la economía naranja? Hay países donde estos temas se pueden volver ideológicos y se pierde lo trabajado. O que entendamos que esto no es un tema de ideologías, ni es un tema de partidos, ni tiene dueños unipersonales. La economía naranja tiene que ser un propósito nacional, tiene que ser un propósito existencial y tiene que ser la oportunidad para que en la era de la inteligencia artificial nos diferenciemos con el talento creativo de las personas que se pueden valer de la tecnología, pero que son diferenciales también frente a la tecnología. ¿Y cuáles son las ideas que hoy quiero dejarles como recomendación urgente? La primera, este personaje que encarnó Michael Douglas en la película Wall Street se llama Gordon Gekko. Y él dice en la película, la información es la principal materia prima que existe. Entonces, la primera gran materia prima es que hay que condensar, organizar y fusionar las fuentes de información para tener la precisión de lo que es la economía naranja en República Dominicana. Y eso implica que no nos quedemos solamente con una cuenta satélite de cultura, porque muchos ministerios lo han tenido históricamente como una cuenta satélite de cultura, y la convertamos en una cuenta satélite de cultura y economía creativa, entendiendo por cuenta satélite la medición estadística precisa de todos los sectores que la conforman. En el caso de Colombia, cuando la teníamos solamente en cultura, nos decía que el sector era más o menos el 1.2 del PIB. Cuando le incluimos todos los demás sectores que les mencioné, de lo que conforma, según la UNESCO, la economía creativa, se duplicaba. Entonces la información ahí es importante, saber cuántas empresas se crean, cuántas mueren en los primeros años, cuánta gente emplean, a dónde exportan, dónde está su talento, qué requieren para prosperar en el tiempo, es estratégico. Sin información no podemos formular ni buenas políticas públicas, ni buen acompañamiento al sector privado. Primera I que quiero dejarles de recomendación. Segunda, las instituciones. Las instituciones importan. Sin instituciones la economía naranja no prospera, no crece y no se transforma. En Colombia, cuando habíamos hecho la ley naranja, en la cual fui orgullosamente autor, siendo senador y después de haber publicado el libro en el BID, dijimos, se necesitan incentivos. Y ojo, sin incentivos no avanza el sector cultura. Incentivos no son regalos. Incentivos no es seleccionar ganadores por criterios no objetivos. Incentivos es tener unas reglas de juego claras y estables para que los jugadores, los participantes en el desarrollo de esta industria puedan saber a dónde presentan sus proyectos, dónde reciben financiamiento y acompañamiento y dónde se dispara exponencialmente la inversión. COCREA fue una institución que nació de esa ley naranja y que hoy permite financiar proyectos, entre otras cosas audiovisuales, a través de una herramienta que se conoce como los CINAS, que son los certificados de inversión audiovisual, y que los pusimos a disposición dando paybacks o retribuciones de hasta el 40% de los presupuestos invertidos en el desarrollo cinematográfico. Y tuvimos al comienzo muchos debates al interior del gabinete de si era la forma más objetiva o no. Y lo cierto es que, por ejemplo, la industria audiovisual nuestra, que si bien era importante y había crecido, no superaba los 20 o 30 millones de dólares al año. A través de estas herramientas
logramos que en el año 2022 Colombia llegara a más de 300 millones de dólares de inversiones audiovisuales, entre otras cosas, series como Eco 3 de Apple TV, la inversión más grande que había hecho para ese momento Apple TV en América Latina, o actualmente se está rodando 100 años de soledad, que será la inversión de Netflix más grande que se haya hecho en una serie en América Latina. Pero en el año 2022 vimos una disparada en todas las plataformas de OTT de series filmadas en nuestro país, gracias a una institución como Cocrea. Luego, las instituciones para este sector son tan importantes como la institucionalidad que existe para el sistema financiero, para el sistema de servicios públicos, para los sistemas de infraestructura. La institucionalidad con visión de mercado en el sector cultural y creativo es fundamental para desarrollarla. Y la otra I es la infraestructura. Porque siempre se habla de aeropuertos, de puertos, de carreteras, de redes, pero muy poco se habla de la infraestructura cultural directa o indirecta. Y si alguien quiere saber a qué me refiero, esta imagen lo dice todo. Este es Millennium Bridge en Londres, que comunicaba la Catedral de San Pablo con lo que fue el nuevo distrito creativo de Londres. Un puente peatonal que conectó dos distritos, terminó desarrollando un distrito creativo de galerías, de publicidad y de diseño. Y cuando hay infraestructura para el desarrollo cultural, esa infraestructura también se puede valer de esquemas como alianzas público-privadas, donde se establecen las condiciones, riesgos y operación para que el sector privado diga: yo desarrollo este venue para conciertos, o este espacio para la ópera, o este espacio para los festivales y carnavales, o este espacio para las galerías, o este espacio para el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en cualquiera de las creaciones funcionales. Y el uso es lo que va pagando esa infraestructura. APPs para el desarrollo de infraestructura cultural son fundamentales. Por eso, esa tercera I, que la necesitamos urgentemente, y que si en un país como Dominicana se hacen esas APPs para desarrollar nuevos espacios culturales, para atraer más artistas internacionales, no solamente es una oferta para el país, sino para todo el Caribe y, ¿por qué no, para América Latina? Generando ese matrimonio de sol, playa, entretenimiento con cultura y oferta cultural. Y la infraestructura digital. La infraestructura digital es vital. No solamente es vital para que atraiga clase creativa, como lo dijera Richard Florida hace muchos años cuando empezó a hablar de talento, tecnología y tolerancia, sino que es fundamental para conectar la industria local con la demanda internacional por servicios creativos. Redes de 5G, redes de fibra óptica, le permiten a las agencias de publicidad, de diseño, de animación digital de un país como Dominicana conectarse donde está la gran demanda internacional. Se puede hacer producción, postproducción, doblaje, y en el caso de la música se pueden hacer arreglos, se puede hacer grabación primaria, se puede hacer también producción, y ahora con las herramientas que también trae la inteligencia artificial desde acá, se puede estar ofreciendo mucho más que lo que requiere la presencialidad de los artistas. Luego, este es otro factor diferenciador: infraestructura, industria. Y aquí quiero decirlo con absoluta reflexión. Hay que tener mucho cuidado porque a veces aparecen los amargados. Dicen: la cultura no puede ser un negocio. La cultura no puede ser una industria. Hey, ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir que la cultura no puede ser un negocio? Entonces, ¿los artistas crean contenidos para regalarlos? ¿Los artesanos no pueden ser artistas y también tener beneficios de la propiedad intelectual? ¿Los diseños únicos de nuestros talentos no pueden tener denominaciones
o las raíces culturales de nuestras comunidades no pueden tener denominaciones de origen de sus creaciones históricas que se transmiten de generación en generación? No, lo que necesitamos es industria, pero industria protegida con la propiedad intelectual que se requiere. Industria que multiplique la riqueza creativa e industria que permita también tener una fuerza laboral empleada donde está su talento. Y por eso la integración es el factor fundamental del concepto de industria. ¿Por qué me refiero a la integración? Porque República Dominicana tiene tratados de libre comercio con muchos países y los tiene también con Estados Unidos y tiene además unos vínculos de comercio importantes con Europa, y la música de este país se transmite por todo el continente, y ahora el cine empieza a traer a que venga el director de otro país a producir y a coproducir. Entonces, soñemos en grande con el concepto de industria y soñemos en que podamos consolidar un mercado interamericano de contenidos originales donde se pueda co-crear, co-nutrir, donde podamos coproducir, co-distribuir, co-consumir, co-proteger y co-invertir. Porque cuando viene un director a Dominicana y se reúne con el talento dominicano, esa coproducción es tan dominicana como del otro país. Entonces las audiencias se amplían. El conocimiento de la esencia de este país se multiplica y también la inversión se multiplica. Y hay muchos que dicen, que a veces son amargados, miren, es que esta integración y esa inclusión no existen. No existen. La inclusión la quiero amarrar con el concepto de la inspiración. La economía naranja es lo más incluyente que puede ser una industria. Porque el talento en nuestras sociedades, queridos amigos y amigas, está distribuido de manera homogénea. El talento no es de los ricos o de los que no tienen. No es de los blancos, de los mulatos o de los afros. No es de los flacos, no es de los gordos, no es de hombres, no es de mujeres, no es de minorías, es de todos. Porque está distribuido de manera homogénea en la sociedad. Y lo que se requiere es que la visión de la economía naranja sea lo suficientemente incluyente para que las personas que tienen talento puedan dar a conocer ese talento desde edad temprana y transformar el capital social. Porque nunca será lo mismo un joven con talento que tiene que emplearse en cualquier cosa para vivir a un joven que se puede emplear donde está la mayor expresión de su talento, porque eso es potencial de capital humano. Entonces, ¿por qué yo muestro esta imagen cuando hablo de inspiración? Porque nos inspiran muchas veces los logros individuales, las hazañas individuales. Sigue inspirando a muchos la música de Cherito, de Sergio Vargas, de Wilfrido, de Juan Luis, de las chicas del Can. Sigue inspirando los grandes héroes de la bachata. Sigue inspirando el diseño. Siguen inspirando las nuevas producciones audiovisuales. Pero lo que no puede ser es que a pesar de que inspiren, la expresión de éxito sea silvestre y sea un acto heroico individual contra todas las adversidades. Porque estoy seguro que eso no ocurre en otros sectores. Nadie la tiene fácil. A todo el mundo le toca superar obstáculos y peldaños para crecer y para llegar a su máximo potencial. Pero es que en el mundo de la economía creativa pareciera una carrera de obstáculos cada vez más altos. Y eso no debería suceder. Entonces, para inspirar, necesitamos becas. Para inspirar necesitamos premios, reconocimientos, patrocinio, financiamiento, pero también cambiar nuestro ADN
en la forma en la que queremos unir el talento, el sistema educativo y el capital humano. Y ahí entra la invitación de la octava I, el individuo. Si tenemos exitosamente información, si tenemos exitosamente instituciones, infraestructura, industria, integración, inclusión e inspiración, la gran apuesta de la economía naranja también tiene que ser en el individuo. Y eso implica cambiar también el chip de los sistemas educativos. Este señor que ustedes ven en pantalla es uno de mis héroes, Ken Robinson, uno de los grandes transformadores del sistema educativo en el Reino Unido y uno de los primeros sociólogos que empezó a hablar de la educación creativa para transformar una sociedad. Murió en el año 2020. Sus charlas TED, da gusto verlas, son de conocimiento inagotable. Pero él decía algo: el sistema educativo en nuestros países se ha convertido cada vez más sesgado a las ciencias, las matemáticas y el lenguaje. No tengo nada en contra de eso. Ciencias, matemáticas y lenguaje son muy importantes. Son transformadoras. Ayudan a fortalecer el razonamiento crítico, abstracto, a resolver problemas por parte de nuestros niños. Pero lo que Ken Robinson dice es: ciencias, matemáticas y lenguaje tienen que estar al mismo nivel que las artes y el humanismo. Porque si nos quedamos solamente en ciencias, matemáticas y lenguajes, en la revolución de la inteligencia artificial, vamos a tener una sociedad cada vez más dependiente, única y exclusivamente en el desarrollo informático y las velocidades de esa información. Y vamos a perder el factor diferenciador, que es lo que puede hacer cada individuo con su talento, como lo veíamos en el panel anterior. Un maestro del diseño que estudia arquitectura, que dice: yo quiero empezar a transformar la industria en la que me muevo, él puede utilizar la inteligencia artificial para proyectar imágenes más rápido, pero su talento es único. Y es el talento en el momento en que lo piensa y lo ejecuta. Pero si alejamos el sistema educativo del humanismo y de las artes, todo lo que prediquemos de la economía naranja será una mentira. La I del individuo tiene que estar incorporada en la política pública y en el trabajo con el sector privado y con la sociedad civil. Y eso implica que desde edad temprana le demos más prelación a la reflexión análoga. Eso no quiere decir que huyamos de la transformación digital, es unir lo análogo a lo digital. Hace pocas semanas tuve el placer de entrevistar a Audrey Tang, una de las líderes de la transformación digital en Taiwán, y me decía que una de las cosas que habían empezado a introducir en el sistema educativo era suprimir los touch screens, sí mantener el computador, sí tener las tablets, pero para detonar esto, la vinculación del cerebro con la actividad creativa y quedarnos con la eliminación de dopaminas que solamente empiezan a detonar elementos de ansiedad y que muchas veces terminan repercutiendo en afectar la capacidad crítica de los niños. Hay que volver a las raíces de esa creatividad y ese humanismo. Pero para hacerlo necesitamos no solamente que los pensum lo reflejen, sino que podamos identificar el talento temprano para la música, para las artes, para el diseño, nutrir ese talento cuando el talento es exponencial y también todas las áreas de empleo de los servicios que contribuyen a la economía creativa. Porque tan importante es el actor como también esa fuerza laboral que necesita ahora el cine de maquillaje, de carpintería para televisión y series, de servicios complementarios, de adaptación. Y eso también es una economía de talentos que, aunque no sean 100% artísticos, tienen elementos creativos que también transforman una sociedad. Entonces, queridos amigos y amigas, Dominicana hoy tiene un potencial enorme, pero la diferencia entre un sueño y un anhelo
Y un proyecto es una fecha y es una acción. Si estas 8 ideas se incorporan en el marco de visión, si la ministra Milagros y el ministro Bisonó trabajan, como lo vimos esta mañana, juntos, si podemos impulsar una ley naranja y tener un Consejo Nacional de Economía Naranja donde está el presidente, la ministra de Cultura, el ministro de Comercio, y empiezan a articular a todos los demás sectores, salimos de la idea de que los presupuestos y el apoyo para esta industria es un cajoncito que dice cultura, y entendemos que es la contribución de todos los demás sectores para impulsar una visión estratégica. Yo los quiero invitar a soñar y a pensar en grande, en que la economía naranja es un propósito estratégico de la República Dominicana para duplicar y triplicar el PIB creativo en la próxima década o antes. Pero sobre todo, a convertir a República Dominicana en el verdadero epicentro de una economía naranja que ya en el Caribe es el segundo mayor PIB creativo después de Puerto Rico. Pero aquí siempre se piensa en grande. Y así como los grandes peloteros dominicanos son jonroneros que han sacado las bolas de muchos estadios, yo veo un momento de efervescencia y sobre todo de unidad nacional. Este no es un propósito solamente de un gobierno, de un ministro, de una coyuntura. Este es un propósito nacional. Y este espacio, este foro Caribe Naranja, es el tipo de espacios que nos tienen que invitar a que esto se multiplique con fuerza en el tiempo. Felicitaciones, José. Felicitaciones también a Arlet, a Pamela, a Ángel y a todo su equipo. Y quiero dejarlos con esta reflexión. Milan Kundera, uno de los más importantes escritores de las últimas décadas, decía esto: la cultura, ojo, es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica y el modo de pensar y de vivir. Y a quienes piensan en lo que la cultura es para nosotros, 2 reflexiones adicionales. Federico García Lorca, cuando inauguró la biblioteca de su pueblo Fuentevaqueros, España, decía: si yo tuviera hambre, pediría medio pan y un libro, porque no existe peor hambre que el hambre de conocimiento que no se puede saciar. Ofrecer la cultura, democratizar el acceso a la cultura, permitirle a un niño tener un instrumento musical en su mano que le va a permitir nunca caer en la tentación de empuñar un arma, permitir que la música más selecta no sea un privilegio que dependa del tamaño de los bolsillos de los padres de un niño, es acercar a la sociedad a la verdadera esencia de cerrar las brechas sociales. Y cierro con esto. Esta mañana he escuchado todos los paneles. Algunos acá, otros entré, salí, pero encontraba pasión. Y encontraba el deseo de pensar en grande. La cultura se queda en nuestros corazones y en nuestras conciencias de una manera única. Alguien dijo alguna vez que cultura es todo aquello que nos queda después de haber olvidado lo que hemos aprendido. Es algo que no es automático, que es inherente. Y yo les quiero decir que con el talento que tiene la República Dominicana y aplicando información, instituciones, infraestructura, industria, integración, inclusión, inspiración e individuo, este país hará de la economía naranja la nueva identidad del empleo y la oportunidad en la juventud. Muchísimas gracias. Extraordinaria.